Buenos días, doctora. Bueno, debo felicitarlos. El examen fue un éxito absolutamente en este grupo, ¿no? Han tenido un desempeño absolutamente maravilloso. Así que ya estarán más tranquilos, ¿no? Sí, Doc. La verdad, las notas del primer parcial me han asustado. No estudiaron, pues. Pero bueno, para el segundo parcial ya sus notas están maravillosas. Supongo que tiene que ver con el fragmentar el temario, la menor cantidad de temario, la menor cantidad de preguntas de muchas opciones, aunque ya las están resolviendo sin problema, debo decir, porque sus notas fueron muy buenas. Y además los repasos que hemos hecho, quiero pensar que les han ayudado, pero mucho, quiero pensar. Así que supongo que no hay ningún reclamo, ¿no? Maravilloso. Entonces, ya tienen sus notas y corresponde entonces continuar nuestro temario ahora, a menos que alguien quiera revisar el examen. Si alguien quiere revisar, lo revisamos, y si no, pues continuamos avance de materia para final. Muy bien, entonces vamos a continuar temario para final. La clase anterior hablamos de el RNA. Mencionamos que el RNA se sintetiza a partir de una enzima que se llama RNA polimerasa. La RNA polimerasa es una enzima sumamente compleja. Y mencionamos también que RNA polimerasa. Bueno, la RNA polimerasa es una enzima que en las eucariotas, en las procariotas, mejor dicho, es una sola y sintetiza los tres RNAs, ribosomal, de transferencia y mensajero. Requiere de promotores, requiere de factores ambientales que favorezcan la expresión o inhiban la expresión. En el caso de las eucariotas tenemos un complejo multienzimático verdaderamente complejo, donde vamos a tener una proteína de reconocimiento a la caja a la caja Primno, a la caja Tata, que es la TBP, que es el similar al sigma en las bacterias, y que se va a unir sobre la caja Tata, que es la región promotora inicial, la región promotora más cercana al sitio de inicio del gen. Tenemos además un montón de otros elementos que participan, además de la proteína de unión a la caja Tata, que se une a la caja Tata, que está a menos 25, menos 30 pares de bases. Van a ir uniéndose, van a ir reclutándose diferentes elementos de transcripción hasta fusionar a la RNA polimerasa e iniciar el proceso de transcripción. Cuando se unen todos estos elementos al DNA y el DNA está cerrado, se llama complejo promotor cerrado, y cuando se abre finalmente la unidad de licasa, que en este caso depende del factor E, factor de transcripción E, entonces abrimos y empezamos la copia. Eventualmente eliminamos la región promotora, o salimos de la región promotora, se quedan todos estos elementos de inicio, la RNA polimerasa empieza a copiar, libera los demás factores de iniciación y continúa elongándose hasta que se encuentra en la región de terminación.
La región de terminación dijimos que era una región donde podemos tener una proteína, nucleoproteína que se llama Rho, que ayuda al desarme del complejo de transcripción, o bien podemos tener una secuencia muy particular en el DNA que se copia al RNA, y este RNA mensajero forma una estructura como de horquillita que desestabiliza el complejo de transcripción y hace que se desarme y finalmente se libere el RNA mensajero. Aquí están todos los elementos que ya habíamos visto de la transcripción representados aquí. Aquí está la proteína de unión en la caja TATA sobre la TATA Box. Recuerden que no es solamente una región promotora, sino son un montón. Y sobre esta o asociada a esta proteína se van a ir relacionando todas las demás, todos los factores de transcripción de inicio y esta grandotota que es el factor D, que se asocia con un montón de factores ambientales que pueden activar o inactivar la expresión de un gen. Ay, Dios, perdón. Ahí nos quedamos. Y lo que tenemos que hablar ahora corresponde a los diferentes procesamientos de los RNAs en eucariotas, en el RNA mensajero, y lo que va a ocurrir también para la transcripción del RNA de transferencia y del RNA ribosomal. Entonces, lo que tenemos que hacer se llama procesamiento del RNA y consiste en 3 fases más importantes. La primera cosa es que tengo que agregarle una caperuza o capuchón de 7-metilguanosina en el extremo 5'. Lo segundo que ocurre es que le agrego en el extremo 3' la cola poli-A. Esta cola poli-A, una cola de adeninas, de 200-300 adeninas, para estabilizar el RNA y darle una vida media un poquito más larga para protegerlo de las nucleasas. Y luego de eso viene el proceso de corte y empalme, de corte de los intrones y empalme de los exones. Entonces aquí tenemos la poliadenilación. Agregamos un montón de adeninas en el extremo 3' para protegerlo de la destrucción por parte de las nucleasas. Es importante esta poliadenilación para poder estabilizar, repito, al RNA mensajero. Aquí está la caperuza de 7-metilguanosina. La 7-metilguanosina es un nucleócido y se llama 7-metilguanosina porque en el nitrógeno número 7, donado por la glicina, si se acuerdan, se pone el grupo metilo. Entonces la 7-metilguanosina. La guanina, la ribosa, y ella no tiene fosfato. Se va a unir a los fosfatos del extremo 5' del nucleótido del RNA. Así que se une aquí a través de fosfatos también y permite la estabilidad de la estructura, pero más que la estabilidad o además de la estabilidad, va a permitir posteriormente el reconocimiento del RNA mensajero por parte del RNA ribosomal. Así que es muy importante para ser reconocida por el ribosoma su unidad pequeña y que se pueda ensamblar y formar el complejo de inicio de la transcripción. Nuevamente aquí está la cola poli-A causada o producida por la poli-A polimerasa. Y luego tenemos el corte y empalme. El corte y empalme es un proceso verdaderamente complejo en el que tenemos que identificar, obviamente,
dónde termina un exón y empieza un intrón, para poder marcar y cortar, y dónde comienza el exón y termina el intrón, para poder cortar, eliminar esto y pegar los exones. Dicen que los intrones varían en tamaño desde 50 hasta 10.000 pares de bases, que en el extremo 5' vamos a tener esta terminación o secuencia de consenso. Aquí está esta secuencia de consenso. Adenina, guanina y luego guanina, uracilo, adenina, adenina, guanina, uracilo. Esto se supone que indica que es esta secuencia indica que esto es un intrón y que hay que cortarlo. Y luego donde tenemos esta terminación CAGG, más o menos estos pares de bases, más o menos, pero eso varía, cortamos. Estas son las secuencias de consenso que dicen que son las que indican que tenemos dónde tenemos el inicio y el final del intrón. Hay muchos mecanismos que se describen ahora sobre el splicing. Hay uno que se llama mecanismo de intrón autocatalítico GMP, el mecanismo de exón autocatalítico adenosina, el corte y empalme mediado por endonucleasas y ligasas, y el corte y empalme mediado por los RNAs nucleares pequeños, que es el que pareciera que es más utilizado y es el que vamos a comentar. En este proceso de corte y empalme mediado por RNAs nucleares pequeños, vamos a formar un complejo proteico que se llama esplesiosoma, formado por un montón de proteínas, más de 150 proteínas, donde resaltan los RNAs nucleares pequeños. Estos RNAs nucleares pequeños son varios y se encargan pues de identificar los extremos 3', el extremo 5', cortar, formar una horquilla y eventualmente pegar los exones. Así que por acá tenemos, mira, el U1 uniéndose a este extremo, el U2 en el otro extremo. Luego se reclutan el resto de los elementos para asegurarse que estamos reconociendo apropiadamente. Se juntan el U1 y el U2, forman una horquillita y empezamos con actividad catalítica para cortar, fusionar los exones y llevarse el intrón sobrante que luego va a ser degradado. Ahí está lo mismo. Fíjate cómo tengo acá el exón, las secuencias de consenso que dicen ellos. Digo dicen ellos porque a mí francamente me queda muy poco claro, es un concepto muy abstracto que todavía no he logrado aterrizar. Aquí está la otra secuencia del exón. Entonces los RNAs nucleares pequeños se unen aquí y acá, se van fusionando, se van acercando, formando una horquilla, cortan primero el extremo 5', van jalando, sacan el extremo 3' y fusionan los exones. Ahí está, mira, los RNAs nucleares pequeños fusionan, cortan y liberan. Ahí está, marco, jalo, corto, fusiono y elimino el fragmento del intrón. Esto pasa en muchos lugares de nuestro RNA transcrito primario, porque tengo muchos intrones, entonces hay que eliminar todos ellos. Y comentan, teorizan al respecto, porque dicen que estos fragmentos de exones se pueden acomodar en diferentes posiciones. Eso quiere decir que durante el procesamiento del RNA mensajero no toda la proteína, no todos los exones se van a empalmar de la misma manera.
a veces se empalman de manera diferente, generando una proteína diferente. Así que eso puede ser una de las razones por las que un solo gen puede producir hasta más medias proteínas. Aquí está, por ejemplo, exón 1, 2 y 3, corto los intrones y empalmo. Ya tengo aquí mi RNA transcrito maduro, editado y procesado. Un transcrito maduro ya ha sido agregada a la caperuza de 7-metilguanosina, la cora de poliadenina, si les hemos sacado los pedazos que no me faltan, los pedazos que no me son útiles. Entonces, lo que tengo acá es un RNA transcrito maduro, listo para ser utilizado. Pero, como les decía, puede ser que debido a factores ambientales diversos, en lugar de tener este orden de los exones, yo los cambio durante el splicing. Y en lugar de empezar con el 1, empiezo con el 3. Y tengo 3, 1, 2. Ya es una proteína diferente. O empiezo con el 2 y tengo 2, 3, 1. Entonces, los exones pueden mezclarse gracias al splicing, al corte y empalme, y generar proteínas diferentes. Evidentemente, las razones y los mecanismos moleculares que pueden hacer que el empalme genere proteínas diferentes no se conocen hasta el momento, y por eso tenemos lo que se conoce como proyecto transcriptoma. El proyecto transcriptoma intenta entender todos estos detalles moleculares que me permiten generar estos RNAs transcritos maduros, y que como a partir de un solo gen yo puedo obtener varias distintas proteínas, obvio dependiendo de las necesidades ambientales y también de la célula en la que se encuentre. Es un proceso muy complicado. Entonces, el RNA mensajero contiene, como ya dijimos, la información de las secuencias únicas, de los codones que son, de los genes que contienen eventualmente los codones. Y esta es la molécula que contiene la información para la síntesis de las proteínas. También es precursor de los RNAs heterogéneos nucleares. Hemos dicho ya muchas veces que su vida media es corta, 2 a 3 minutos, es muy heterogéneo, va a constituir más o menos el 5% del total del RNA que tenemos en nuestra célula. Lo podemos hidrolizar desde el extremo 5' por las nucleasas, también se puede hacer por el extremo 3', pero el extremo 3' va a estar protegido por las colas polía. El extremo 5' solo tiene la caperuza, así que aunque intenta proteger, no es tan eficiente. Y dijimos que dentro del procesamiento tenemos 3 cosas que hacer. El agregar la caperuza de 7-metilguanosina en el extremo 5', la cola de poliadeninas en el extremo 3' y el corte y empalme. Los RNAs ribosomales, pues obviamente también se transcriben y también se procesan. Claro que ya no pasan a la traducción, porque lo único que tengo que hacer es copiar los genes de los RNAs y luego terminar de procesarlos y tratar. Así que yo tengo genes, ¿se acuerdan? Genes que se repiten mucho, los de RNAs, que está aquí representado. El gen del pre-RNA ribosomal 45S. Y obviamente tengo intrones y tengo exones. Exones e intrones. Los intrones se eliminan y los exones pues se marcan. Así que identifico el gen, lo copio igual que los anteriores, las cajas promotoras, identifico y empiezo a copiar y luego libero. Entonces acá dentro del procesamiento, lo que tengo que hacer es marcar cuál es el exón y cuál es el intrón. Para poder cortar, aquí no va a haber splicing, no va a haber corte y empalme, solo cortamos y ya.
Para esto lo que va a ocurrir es que se metilan las regiones de exones que codifican para los diferentes RNAs de transferencia, el 28S, el 5.8S y el 18S. Entonces estos segmentos de exones se metilan. Corto los intrones, corto, y me quedan solamente los exones, que se quedan así. Y esto ya es RNA ribosomal. Así que transcribo, metilo y corto. ¿Y qué corto? Pues corto de todo. Corto el intrón y los exones, pero los intrones van a ser eliminados porque no están metilados, mientras que los exones van a mantenerse porque están metilados. Estos RNAs ribosomales se van a ir fusionando para formar nuestro ribosoma. Como sabemos, nuestros ribosomas son nucleoproteínas citoplasmáticas que ayudan a la traducción, muy abundante el RNA ribosomal, más del 80% del total del RNA es ribosomal. Y tenemos en las procariotas, que se acumulan en polisomas, y tenemos la subunidad grande, 50S, la subunidad chiquita, 30S. La fusión de la 50 con la 30 va a formar la subunidad 70S. S es unidad de sedimentación, y la 50S está formada por subunidades a su vez 23S y 5S, y la 30S por subunidades 16S. En el caso de las eucariotas, vamos a tener una subunidad grande, 60S, una subunidad chiquita, 40S. La 40, la fusión de las dos genera el ribosoma completo 80S. Y vamos a tener que la 40S tiene subunidades 18S y la 60S está formada por 28S, 5.8S y 5S. Repito, S es unidades Svelber o unidades de sedimentación. Esto de las subunidades es importante que lo recuerden, sobre todo cuando hablemos de antibióticos en síntesis de proteínas, porque hay antibióticos que van a bloquear a la subunidad pequeña ribosomal, a la subunidad grande ribosomal, 50 o 30S, y que no afectan a las subunidades de las eucariotas porque son de otras características. Atacan a las procariotas, pero no atacan la síntesis de proteínas de eucariotas. Aunque hay algunos medicamentos, sí, que pueden actuar sobre la síntesis de proteínas en eucariotas, pero estos son medicamentos muy tóxicos que se usan habitualmente en el tratamiento para el cáncer. Aquí está en las eucariotas. En las eucariotas vamos a tener estos ribosomas fusionados en nuestra membrana del retículo endoplasmático rugoso. Como ya dijimos, más de 80% del RNA completito. Tenemos muchos millones de ribosomas en nuestras celulitas que van a estar codificados en regiones de DNA que se repiten en muchos cromosomas y son genes repetidos porque requerimos mucho la transcripción de este tipo de molécula. Y para su procesamiento ayudan los RNAs nucleares pequeños. Finalmente tenemos el RNA de transferencia. El RNA de transferencia tiene particularidades igual que cada uno de los diferentes RNAs. Se transcribe porque yo necesito, debido a fenómenos ambientales, se empieza a transcribir el gen del RNA de transferencia y se copia. Y aquí está todo lo que sale, transcrito primario. Igualito, factores ambientales, enhancers, se monta la RNA polimerasa sobre la caja TATA, todos los factores de longitud, todo igual. Solo que, bueno, la RNA polimerasa es otra, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos 3 RNAs polimerasas diferentes para las eucariotas? Entonces, la RNA polimerasa específica copia,
Se activa y copia. Y miren el pedazote que tenemos ahí. Aquí van a tener marcado en amarillito lo que serían nuestros fragmentos de intrones que tenemos que cortar. Así que tenemos que cortar acá y tenemos que cortar acá. Esto lo hacen las RNasas, las enzimas como las ribosimas, también ayudadas por los RNAs nucleares pequeños que nos ayudan a identificar los intrones, cortarlos y eliminarlos. Pero además de marcar los intrones y luego cortarlos, debemos modificar algunas bases. Se ocurre la modificación de algunas bases y además agregar en el extremo 3' una cola de un triplete de CCA, citosina, citosina, adenina. Este triplete, CCA, característico en el extremo 3', es el sitio en donde se va a unir luego el aminoácido. Porque no se olviden que el RNA de transferencia es el responsable del transporte o transferencia del aminoácido. Así que aquí en el extremo 3' se va a unir el aminoácido. Entonces, durante el procesamiento del RNA de transferencia, vamos a generar el corte y empalme. Vamos a modificar bases y vamos a agregar en el extremo 3' el triplete CCA. Entonces, modifico las bases y mira, aquí tengo metilguanina, dihidrouridina, tiouracilo, las diferentes variedades de nucleótidos especiales que se encuentran en el RNA de transferencia. Luego hacemos el splicing y ya nos queda nuestro RNA transcrito maduro para la tirosina, por ejemplo. Aquí está lo mismo. Esta secuencia de acá generalmente es de 16 nucleótidos, pero varía un poco. La RNA polimerasa P o ribosima corta esto. Después acá en el extremo le vamos a agregar esta terminación CCA para tener un RNA transcrito maduro. Y luego vamos a modificar algunas bases. Dihidrouracilo, metilguanosina, dihidrouridina. Y vamos a eliminar este fragmento de exón, de intrón, también por las nucleasas, y fusiono. Ya me queda mi RNA, mi RNA de transferencia maduro. Esta es otra representación, pero bueno, aquí está con el aminoácido. Y como ya dijimos, el RNA de transferencia transporta el aminoácido en el extremo 3' unido a la terminación CCA. En las eucariotas ya hay descritos mucho más de 40 variedades, mucho más de 60 incluso. Yo pienso que vamos a llegar en eucariotas a identificar un RNA de transferencia por cada aminoácido. Un RNA de transferencia, por cada codón. Porque antes, cuando yo empecé a estudiar esto, estamos hablando de hace 30 años, el RNA de transferencia que se había identificado era aparentemente 20. O sea, RNA de transferencia para cada aminoácido. Paulatinamente se fueron viendo diferentes modificaciones, diferentes características, se fueron mejorando las técnicas de identificación y de secuenciación y se han observado que hay muchos más RNAs de transferencia. Y llegaron a 40, que me parecía ya una barbaridad, y después llegaron a 60. Eso quiere decir que cada RNA de transferencia que se genera tiene un codón específico.
Y ese codón codifica para un aminoácido en particular, pero no olvidemos que hay aminoácidos que llegan a tener hasta 5 codones diferentes. Hasta 5 codones diferentes. Esto se llama degeneración del código y eso disminuye los efectos deletéreos de las mutaciones. Así que tenemos muchos RNAs de transferencia. El peso molecular de los RNAs de transferencia varía entre 24 y 31 kilodaltons. El contenido de nucleótidos también varía de 74 a 95 nucleótidos y las bases modificadas, pues tenemos 4-tiuridina, 2-metilguanina y dihidrouridina, entre otras. Aquí está nuevamente la representación de nuestro RNA de transferencia, el del extremo 3', triplete CCA, donde se va a unir el aminoácido. Este se llama brazo del aminoácido o brazo aceptor. Luego tengo en el RNA de transferencia acá el brazo del anticodón. Aquí está el anticodón y los codones están en el RNA mensajero. Así que este es la clave, pues, para la traducción de la información. Luego tengo el bucle de dihidrouridina, que es este, porque tiene mucha dihidrouridina. Y este otro es el bucle TIC, que tiene ribotimidina, pseudouracilo y citosina. Y luego podemos tener en algunos un pequeño bracito extra que no está en todos y que tiene tamaños diferentes de acuerdo con el RNA de transferencia. El gen que codifica para estos RNAs de transferencia es un gen monocistrónico y el procesamiento, ya dijimos, depende de las ribosimas. Las ribosimas también se llaman ribonucleasa P o ribosimas o enzimas de RNA. Aquí están estos nucleótidos especiales que podemos encontrar en el RNA de transferencia. Aquí tengo la 4-tiouridina. ¿Por qué 4-tio? Porque en el carbono 4 tengo un residuo tiol. Por eso es 4-tiouridina. La inosina, que también la podemos encontrar en el RNA de transferencia. La metilguanosina, 1-metilguanosina o 2-metilguanosina, que también se encuentra en el RNA de transferencia. La isopenteniladenosina es adenosina unida a un extremo, a un grupito isopreno, que es el isopentanil. La ribotimidina, que tiene aquí un grupo metilo, que es como si fuera timina, pero con ribotimidina. Y luego tenemos la pseudouridina, que recuerdan, tiene la ribosa colocada en una posición distinta, ya no está aquí abajo, sino está aquí. Y la dihidrouridina, que ha sido reducida y rompemos este enlace de acá y formamos algunos o agregamos algunos hidrógenos por ahí. Estos son los nucleótidos especiales que podemos encontrar en nuestro RNA. Espérame un cachito, por favor.
Los RNAs pequeños, heterogéneos nucleares, citoplasmáticos pequeños, que tenemos un montón, son RNAs muy conservados, pequeños, estables, que pueden estar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Sus tamaños van a variar desde 20 a 300 nucleótidos, participan algunos de ellos en el splicing. Y tenemos también los microRNAs que ya conocíamos, de 21 a 25 nucleótidos de longitud, monocatenarios o bicatenarios, y son silenciadores de genes. Y los citoplasmáticos, que parece que ayudan en la guía de la exportación de las proteínas. ¿Recuerdan? Se exportan las proteínas por las exportinas y se importan por las importinas. Y aquí es donde participan nuestros RNAs citoplasmáticos para llevar a las proteínas a su destino final. Tenemos inhibidores, tenemos medicamentos que inhiben la transcripción. Y estos medicamentos que inhiben la transcripción son básicamente inhibidores de la RNA polimerasa. Habíamos mencionado ya algunos de ellos, por ejemplo, la rifampicina. La rifampicina impide el desalojo del promotor, evita que el factor sigma sea eliminado y de esa manera se evita la síntesis de las proteínas. Se evita la síntesis del RNA, se evita entonces la transcripción y la traducción de manera secundaria. La rifampicina es un medicamento que ustedes conocen, lo han mencionado en sus clases de microbiología, porque es un antibiótico que se utiliza, por ejemplo, para algunas cepas de estafilococo que son resistentes a todo. La rifampicina funciona. Hay variedades de rifampicina o parientes de las rifampicinas que se usan tópicos para pacientes con quemaduras, y igual que la sulfadiazina. Y la rifampicina es base del tratamiento para la tuberculosis. En la tuberculosis tenemos a la isoniazida y luego a la rifampicina. Estos serían los dos básicos que se utilizan en el tratamiento de tuberculosis. Y le agregamos, obviamente, le agregamos piracinamida, le agregamos etambutol, le agregamos streptomicina, dependiendo del esquema de tratamiento que maneje cada Secretaría de Salud, cada Ministerio de Salud en los diferentes países. Pero de hecho ya hay algunos preparaditos unidos donde tenemos rifampicina más isoniazida que se les da a algunos pacientes dependiendo, repito, del esquema que se maneje en cada país, y digo cada país porque la tuberculosis es una enfermedad que se maneja siempre gracias a protocolos que se usan en los diferentes departamentos de salud del mundo. Es una enfermedad transmisible que tiene que ser obligadamente reportada y que además el gobierno da los tratamientos para hacer un seguimiento y evitar, pues, entre comillas, ¿no?, la cadena de transmisión, cortar de alguna forma las cadenas de transmisión. Luego tengo la cordycerpina, que es un antibiótico antitumoral que induce la terminación prematura de la transcripción tanto en eucariotas como procariotas. Es antitumoral, así que se puede utilizar en algunas ocasiones para el cáncer. No es algo que se use demasiado. La actinomicina D, que es un antibiótico, se une al DNA de doble hélice y va a evitar la propagación de la burbuja de transcripción, tanto en eucariotas como en procariotas. Esta se usa en pacientes con infecciones micóticas, porque estamos hablando de eucariotas, y también en algunos pacientes con cáncer. Y la amanitina bloquea la RNA polimerasa de las eucariotas. Y he puesto al honguito, no es la mejor foto que me pude sacar, de este honguito que se parece al hongo de los pitufos. Yo no sé si ustedes habrán visto los pitufos, porque los pitufos son una caricatura bastante antigua y ustedes ya son muy modernos, ¿no? Pero bueno, los pitufillos, que también tenían unas características bastante extrañas, porque cómo era posible que solo hubiera una pitufina para todos los pitufinos. Entonces, una cosa misógina, obviamente, machista, y un tanto violenta, ¿no? Que ahora todas esas cosas están siendo criticadas terriblemente por la
sociedad hipersensible, donde cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Entonces, hasta las caricaturas estas raras, pues, que a mí me parecían muy normales, obviamente, pero cuando ya lo analizas años más tarde, dices, pucha, qué raro, ¿no? Puros pitufos, una pitufina. Es totalmente machista. El Gargamel y el gato también, que no me acuerdo qué se llamaba. O sea, todos machos. Muy machista la caricatura, muy machista. Y eh, tenemos otras cosas así bien violentas. Ayer estaban criticando a Tom y Jerry. Tan bonita esa caricatura. Y el pobrecito, ay, nunca sé quién es quién, el pobre gato siempre sufriendo por ese parado ratón, vivísimo ratón. Pero bueno, ahí está la mandarina. Y tenemos otra enfermedad relacionada con los RNAs nucleares pequeños. Y en realidad, en algunos autores consideran que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que se debe a alteración en la función de los RNAs nucleares pequeños y problemas en el splicing. La realidad es que no se sabe. La realidad es que la enfermedad conocida como lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que tiene causa desconocida. No se sabe con precisión la causa de la enfermedad. Puede que esté relacionada con el procesamiento, pero mal procesamiento del RNA, pero ¿cuál la causa? ¿Cuál el origen de ese mal procesamiento? Bueno, no se sabe. Siempre hay un factor genético asociado, pero el factor ambiental desencadenante puede ser una infección, no se conoce con precisión. Lo que sí se conoce es que en el lupus eritematoso hay anticuerpos en contra de un montón de moléculas que tenemos dentro del núcleo. Tenemos anticuerpos en contra del DNA de doble cadena, del DNA de cadena sencilla, antidiferentes ribonucleoproteínas, tanto anti-RO como anti-LA, así que diferentes anticuerpos contra los RNAs pequeños nucleares y los elementos del esplesiosoma. Así que hay una enorme cantidad de anticuerpos, autoanticuerpos producidos en el lupus contra elementos del núcleo. Se llaman de manera general antinucleares y es un criterio ahora de los criterios de diagnóstico de lupus, es un criterio de ingreso, de entrada, para que yo sospeche que mi paciente tiene lupus. Si no tiene antinucleares positivos, no se sospecha lupus. Puede tener cualquier otra enfermedad autoinmune, pero no lupus. Según los últimos criterios que han sido publicados el año pasado por la Asociación Americana, por el Colegio Americano de Reumatología y la Asociación Europea de Reumatología, que ahora trabajan fusionados, trabajan en conjunto, hacen estudios multicéntricos estadísticos grupales para tratar de ayudar en los diagnósticos de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son muy complejas de diagnosticar al principio. Obviamente, si tú tienes ya una paciente que tiene eritema en alas de mariposa aquí, pues casi que dices lupus. Cualquier albañil te diría lupus. Pero las pacientes no se presentan así. El lupus tiene un grupo de manifestaciones clínicas que son francamente diversas. Desde caída del cabello, pasando por problemas neurológicos, oculares, aftas en la boca, aftas así. Las aftas, las úlceras orales no dolorosas son criterio de diagnóstico de lupus. Obviamente un criterio no es suficiente, necesito varios criterios, llegar a un puntaje de 10, de más de 10 para poder hacer el diagnóstico. Pero además de pasar por las úlceras orales, vengo a lesiones en piel, lesiones pulmonares, problemas cardíacos, problemas renales, problemas serosos. En las serosas hacen serositis, derrames pleurales, derrames pericárdicos. Pueden hacer problemas articulares, problemas musculares, problemas renales. Así que y hematológicos, claro.
el espectro de presentación del lupus eritematoso sistémico es muy amplio y el lupus puede manifestarse como cualquier cosa. Yo recuerdo mucho un caso que vi cuando era estudiante y era una paciente que fuimos a revisar, porque ya saben, iba el internista con su cola de estudiantes a todos lados, y cola de estudiantes eran 3 o 4, ¿no? Entonces estábamos en consulta en un hospital y nos pasaron la interconsulta para ir a otro hospital. El otro hospital estaba al frente y era el psiquiátrico. Entonces fuimos a la interconsulta en el psiquiátrico y la paciente era una paciente esquizofrénica, diagnosticada con esquizofrenia, que hizo un problema cardíaco, hizo un derrame pericárdico con tamponamiento y había que hacer la revisión y el tratamiento y demás. Entonces el doc, Rogelio Zacarías, me acuerdo que se llamaba el doc, que hizo medicina interna, terapia intensiva y luego hizo endocrinología. Bueno, el caso es que este doc llega al psiquiátrico, ve a la paciente con su cola de estudiantes, la revisa y dice, esto es lupus. Le pide los exámenes correspondientes y había sido lupus. Y la paciente estaba mal diagnosticada. O sea, la paciente obviamente tuvo problema cardíaco, se arregló con esteroides e inmunosupresores, pero la esquizofrenia que ella tenía, que no era esquizofrenia, eran crisis de psicosis por el lupus. Entonces, le dieron tratamiento con esteroides e inmunosupresores y los problemas psiquiátricos desaparecieron. O sea, fue una paciente que estuvo mal diagnosticada con esquizofrenia, durante 3 años internada por esquizofrenia, por estas crisis de psicosis que le daban terribles, y la chava no tenía esquizofrenia, la chava tenía psicosis por lupus. Y le dieron tratamiento y ¡pum! Chao, se acabó el problema. Ese es el nivel de dificultad de diagnóstico de lupus. O sea, yo ahorita digo, la diagnosticaron mal. Claro, es bien fácil criticar cuando ya tienes el diagnóstico, es bien fácil hacer comentarios cuando ves en retrospectiva, pero cuando la tienes al frente y no tienes ningún síntoma más que le escucha voces y que te quiere matar, se quiere matar o que no sé qué, es complicado. Yo me acuerdo también un caso en el servicio social. Yo no sé contado, pero el servicio social en México es un servicio social, ¿no? Ahora es un desastre todo, pero el servicio social sigue manejándose igual, no tiene nada, ni medicamentos ni nada, pero la organización es la misma. Los servicios sociales son obligatorios y no son 3 truchos meses al lado de un médico, sino que tú eres el médico y el único que tiene el pueblo. México tiene infraestructura interesante de pequeñas postas distribuidas por todo el país, organizadas de acuerdo con las universidades que correspondan. Entonces hay pueblos que son de la universidad estatal y hay pueblos que son de las universidades privadas. Y se organiza porque tienes necesidad de muchos médicos a nivel nacional. Entonces van repartidos de todas las universidades del país a diferentes lugares en México. Entonces, tú eliges, es un año, tienes que irte un año. Terminas internado, haces tu examen de grado de manera inmediata y ya te vas como médico provincial al servicio social. Obviamente no te van a dar tu título mientras no tengas el servicio social obligatorio. Entonces, terminas el internado y escoges plaza. Las plazas es de manera pública y tienes las plazas ahí y de acuerdo a la nota, pues tú vas escogiendo, ¿no? Ya vas viendo cómo van desapareciendo, si no tienes una super nota, pues van desapareciendo los lugares donde quieres hacer el servicio social. Yo hice, como les dije, el internado en Ensenada
y el servicio social lo hice en una comunidad que se llama San Pablo Tolimán, es un pueblecito de 5,000 habitantes que está en la Sierra Gorda de Querétaro. Y la Sierra Gorda de Querétaro, como para, bueno, está en el centro del país. Ahora esa es una zona caliente de narco. Creo que siempre fue, ¿no? Pero a los 20 años, yo tenía 21 cuando fui a hacer el servicio social, era muy chica, 21, 22, era muy feta. No tenía presente que había narco. Es que uno a veces es tan inocente, no sabes cosas. Y andábamos por las carreteras sin problema, obviamente nos asaltaban y obviamente había retenes de militares por todas partes, pero como que no era un asunto que me importara, ¿no? Yo quería ir a mi pueblito o quería visitar a mis amiguitos de otros pueblitos y andar en la joda, típico, ¿no? El caso es que estás sola en el pueblo, tú eres el médico del pueblo y estás sola en el centro de salud con una enfermerita. La enfermerita generalmente habla el idioma nativo, ¿no? Porque uno pues siempre habla solo español y de acuerdo a la zona, pues hablas diferentes idiomas. Aquí nomás hay quechua, aymara y guaraní, creo. En México hay muchísimos idiomas nativos, entonces en cada zona tienes diferentes idiomas nativos. Así que tienes donde hablan azteca, donde hablan maya, donde hablan otomí, tarasco, ya mixtecos, hay un montonal de idiomas típicos, de idiomas locales, y bueno, el médico se complica enormemente porque no manejas nada. Tampoco te pueden obligar a aprender en la universidad, porque ¿cuál vas a aprender? Porque son muchos. Entonces siempre tienen ahí una enfermerita local que ella te ayuda con los procesos de traducción. Bueno, el caso es que yo vi un paciente ahí esquizofrénico. Entonces me llamó mucho la atención porque una fetita ahí haciendo la consulta sola, muchos de ustedes, quizá cuando yo estaba en el servicio social, y el tipo me decía que escuchaba voces, y las voces le decían esto y lo otro. Ay, no había teléfonos celulares y no había WhatsApp como para preguntar qué onda. Teníamos un radio de esos así, pero enormes, para comunicarnos con otros. Oye, ¿qué onda? ¿Sabes que tengo aquí un paciente con esquizofrenia? ¿Qué le hago? Ay, no, era una cosa muy, muy especial, muy interesante. Se lo pasa uno muy bien, obviamente muy estresante, sola, tú solo ahí. Eh, era, era interesante. Dudas de RNA. Mientras traducen mi bello dibujito, voy a hacer pipilla.
Muy bien, entonces, si no tienen dudas, vamos ahora a empezar traducción. La traducción va a ser la fase que irremediablemente continúa de la síntesis de proteínas. Digo, de la... ¡Ay, güey! Luego de la transcripción. De la transcripción va a venir siempre la traducción. Estoy buscando la traducción porque no sé dónde la he puesto. No sé dónde está, no sé dónde está. Ahorita lo voy a encontrar. Y voy a encontrar. Ay, no está nada. Ajá, esa no era. Ok, el tema que continúa entonces es traducción o síntesis de proteínas, que está estrechamente relacionado con la transcripción, porque para poder transcribir tenemos luego que traducir. Primero transcribimos y luego traducimos. Dogma de la biología molecular, ¿no? Sí, replicación primero, luego transcripción y después traducción. La transcripción implica, ya saben, usar un molde de DNA para sintetizar el RNA. Y la traducción, utilizar el RNA como molde para la síntesis de una proteína. Nuestro DNA contiene alguna información, 3% de información que se va a transcribir y luego a traducir para formar una proteína. Apenas el 3% del total de nuestra información en el DNA codifica para proteínas. Y lo demás, pues, codifica para 2% para RNAs y el 95% restante, pues, quién sabe. Seguramente son secuencias reguladoras que regulan todo el proceso de expresión genética. Así que este proceso de síntesis de proteínas es muy importante también en nuestro metabolismo porque todo lo que tenemos requiere de proteínas. Necesitamos un montón de proteínas. Hay más de 100.000 proteínas en nuestro cuerpecito y toda esa información para la síntesis de proteínas la tenemos en nuestro genoma, en nuestro DNA. Así que tenemos
información para colágeno, para elastina, para miosina, para troponina. Todas esas proteínas, todas las proteínas que manejamos están en nuestro código genético, están inscritas ahí en nuestro genoma y luego las tenemos que transcribir y luego traducir para poder tener una proteína funcional. No se olviden que las proteínas pues están formadas por aminoácidos. Las proteínas son macromoléculas orgánicas muy abundantes en nuestro cuerpecito, las más abundantes, y están compuestas por aminoácidos. Cada aminoácido se une con otro a través de enlaces peptídicos y la unión de un aminoácido con otro se va a hacer dentro del proceso de traducción en el ribosoma. La actividad transpeptidasa del ribosoma va a permitir unir un aminoácido con otro a través de enlaces peptídicos. Tenemos 20 aminoácidos que se denominan comunes. La clasificación de esencial o no esencial está pasando de moda debido a que todos los aminoácidos son esenciales, todos. Y esto de que esencial porque lo tengo que comer y no esencial porque lo produzco del esencial, repito, está pasando de moda y ahora están tratando de usar esta denominación de aminoácidos comunes. Todos son aminoácidos que son importantes y la deficiencia de cualquiera de ellos nos puede causar un problema. Así que de los 20 aminoácidos comunes, 20 aminoácidos que ustedes ya conocen, tenemos 2 extra que están discutiéndose. Uno que ya se aceptó, que es la selenocisteína, que sería el aminoácido 21, y luego tengo uno más que es la pirrolicina, que sería el aminoácido número 22. ¿Por qué son solo 20 aminoácidos o 22? Porque son los que se han identificado en el código genético. El código genético está formado por 64 codones y estos codones tienen la codificación para un aminoácido. Entonces solo se había identificado 20 aminoácidos en este codón, en este código. Y ahora han visto que hay 2 variedades de codones que serían denominados normalmente codones sin sentido, pero que pueden cambiar su codificación de acuerdo a algunas características especiales en el proceso y convertirse o codificar para un aminoácido diferente. No se olviden, por si acaso se los recuerdo porque nunca se acuerdan de nada, un aminoácido está formado por un carbono denominado carbono alfa, o carbono quiral, aunque no todos tienen carbonos quirales, bueno, en realidad todos, menos la glicina. Este carbono va a estar asociado al mismo tiempo a 4 elementos químicos diferentes. Por un lado el hidrógeno, por el otro lado un radical, el grupo amino y el grupo carboxilo. El amino siempre se queda en el extremo amino terminal y se va elongando siempre por el carboxilo. El amino de otro aminoácido toca el carboxilo. El amino de un aminoácido ataca el carboxilo del otro, libera agua y se forma el enlace peptídico. Aquí está el enlace peptídico. La cadena de aminoácidos se elonga por este extremo. Siempre se va elongando por el extremo carboxilo. En este lado ya no se aumenta nada. Así que el amino es el aminoácido, el amino terminal sería el aminoácido número 1. Y donde está el carboxilo terminal sería el último aminoácido. Yo puedo tener dipéptidos, tripéptidos o puedo tener proteínas de 500, 800 aminoácidos. Es muy variada la cantidad de aminoácidos que pueden tener las proteínas y también es muy variada la función de los péptidos y de las proteínas. Entonces, en las bacterias, como hemos mencionado mucho, yo estoy transcribiendo y al mismo tiempo ya estoy traduciendo. Dijimos que en las bacterias la modificación posttranscripcional del RNA es mínima, no necesitamos nada en el extremo 5', si acaso unos cuantos fosfatitos y ya, y en el extremo 3' nada. Entonces voy transcribiendo
sale el RNA y de manera casi inmediata se montan los ribosomas y empieza la síntesis de proteínas. En las eucariotas, en cambio, ya lo hemos mencionado, hay todo un proceso complejo para poder iniciar la transcripción, los fenómenos ambientales, los enhancers, la fusión de todos los factores de transcripción, la identificación de las cajas promotoras, de las regiones promotoras, el inicio de la síntesis del RNA. Vamos sintetizando, agregamos en el extremo 5' la caperuza de 7-metilguanosina, seguimos sintetizando, liberamos lo que se conoce como transcrito primario, que tiene en el extremo 3' una cola de poliadeninas, luego cortamos o editamos, cortamos los intrones, empalmamos los exones, y ya cuando está listo, que es un transcrito maduro, procesado, editado, sale al citoplasma y este RNA mensajero va a ser identificado primero por la subunidad pequeña ribosomal. Luego viene el RNA de transferencia de inicio, que tiene el codón AUG, y finalmente se ensambla la subunidad grande y se empieza la copia, el proceso de transcripción. ¿Por qué transcripción y por qué traducción? Bueno, transcripción porque lo único que estamos haciendo es copiando. Copio, copio, copio. Como querer copiar un libro en chino. ¿Podemos copiar un libro en chino? Por supuesto. Claro que podemos copiarlo. ¿Podemos con todo cuidadito ir copiando los ideogramas en chino? Por supuesto que sí. Ahora entiendo lo que dice el libro, no, pero lo transcribí. Como muchos de ustedes cuando hacen sus resúmenes, y es que hacen, están hueveando por ahí, perdón, ya saben que yo tengo un lenguaje muy florido y muy elegante. Entonces, mientras ustedes están haciendo un resumen, como son multitask, ustedes muy modernos, están con su teléfono al mismo tiempo, chismoseando, viendo TikTok, viendo su página de Tinder, mensajeando su WhatsApp, chismoseando una y otra cosa, y al mismo tiempo haciendo su resumen. Están transcribiendo quizá un resumen, están transcribiendo quizá alguna página de un libro, y después, ¿saben qué dice? No, porque no he puesto atención, no tengo idea. Y como además estaban haciendo 300 cosas al mismo tiempo, y lo menos importante era, por supuesto, hacer su resumen, entonces no se acuerdan de nada. Y cuando van a leer, tienen que traducir lo que han escrito. Tienen que traducir lo que han escrito porque no lo entienden. Por ejemplo, cuando yo tomaba apuntes en la escuela, bueno, yo fui a una escuela secundaria, que era una secundaria técnica. En México así se llama, son secundarias que están diseñadas para que el estudiante salga de la secundaria con una profesión extra. Entonces yo era secretaria, yo hice secretariado. Y en mis clases de secretariado tenía mecanografía o dactilografía, le dicen aquí, y tenía también taquigrafía, que ya no se usa, ¿no? Pero la taquigrafía era una forma de escribir con signos, para escribir rápido, pues taquigrafía, escribir rápido. Entonces yo aprendí en secundaria a escribir con signos, con rayitas, palitos, bolitas, y por ejemplo, la hojita era una hojita, la libretita de la secretaria era una libretita de rayas. Bueno, que mi perro está fregando, quiere subir. Esos mis hijos que no sirven para nada. Ay, hija, Dios mío, esta sopa. Entonces escribía taquigrafía, así con signitos. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando era arriba del renglón terminaba con A y OE. Cuando era sobre el renglón era I. Cuando era por debajo del renglón era O. Bueno, una serie de cosas así, todas complicadas, que aprendí en la secundaria. El caso es que me sirvió mucho en la universidad porque pues no teníamos grabadoras como ustedes, ¿no? Entonces
Y tampoco teníamos libros como ustedes en internet, porque cuando uno era pobre y jodido, pues tenía que ir a la biblioteca. Y las bibliotecas, aunque era la estatal y tenía muchos libros, pues se acababan porque éramos estudiantes pobres y jodidos. Entonces, pues a veces no tenías libro y tenías que o ir corriendo a la biblioteca y copiarte el libro rapidito, porque tampoco había fotocopias, o poner mucha atención en la clase y copiar todo lo que decía el profesor, que era mi caso. Entonces yo hacía unos apuntes increíbles porque anotaba punto y coma de lo que el profesor decía, todo, 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 todo. Y mis compañeras sabían que yo apuntaba todo, pero cuando me pedían mis apuntes, pues mis apuntes estaban en taquigrafía. Entonces no podía entender nada. No te entendía porque había que hacer la traducción. Y yo no me pasaba el trabajo de hacer la traducción porque yo leía taquigrafía, entonces estudiaba así. Y entonces no podía prestar a nadie, no hacía la traducción. O sea, tendría que haber traducido para poder prestar mis apuntes a mis compañeros, pero bueno, no lo hace. Entonces ya hemos dicho que el RNA es como un idioma, ¿no? Un código. Y este código es el código genético del que hemos hablado en muchas ocasiones. Este código genético está basado en 3 caracteres. Y estos 3 caracteres se generan gracias a los 4 caracteres propios del código, que son la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Estos caracteres se acomodan en tripletes denominados codones, y cada codón va a tener una codificación para un aminoácido, y eventualmente toda la cadenita de RNA mensajero contiene la información para la síntesis de una proteína o un péptido. Entonces, mira, por acá tengo un aminoácido, otro triplete de aminoácido, otro triplete de aminoácido y otro triplete de aminoácido. Aquí está nuestro código genético. El código genético, repito, es una clave. Es una clave que permite contener la información para decodificar lo que hay en nuestro DNA. El DNA tiene una información en código y la célula tiene que decodificar esa información para eventualmente sintetizar una proteína. Es como el proyecto Enigma de los ingleses, ¿no? Donde estaba el doctor Turing, del que ya hemos hablado alguna vez, que se murió con cianuro, ¿recuerda? Que mordió una manzanita que él mismo envenenó con cianuro, porque su vida era un desastre, aunque el tipo era un genio, pero bueno, era torturado por sus pensamientos sodomitas. El tipo era homosexual y en aquella época estaba prohibido y iba a acabar en la cárcel en Inglaterra por ser homosexual. Y entonces se suicidó, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Turing. La vida de Turing de alguna forma está representada en la película de Enigma. Y Turing es el padre de la computación porque él crea un equipo para tratar de hacer la decodificación de la información que llevaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él eventualmente hace la decodificación y gracias a la intervención y a la interpretación de todos estos mensajes durante la Segunda Guerra Mundial, se pudo ganar la Segunda Guerra, dicen. Que, por ejemplo, sabían lo del desembarco en Normandía en el día D, sabían dónde iba a llegar cada bombardero alemán, en fin. Así que podían ir haciendo algunas estrategias para poder ir mermando el ejército alemán. No lo hicieron así de manera descarada y al principio para evitar que los alemanes se dieran cuenta que ya habían descifrado su código. Así que hubo mucha gente que, a pesar de que ya sabían lo que estaba pasando los ingleses y los aliados, pues murió porque ellos querían que los alemanes se confiaran para poder eventualmente destruirlos, ¿no? Lo que pasó. Entonces, este también es un código. Es un código que, aunque se supone que ya estamos decodificando,
La realidad es que es mucho, mucho más complejo que solo leer el código, porque luego el mensaje que te leen sufre pequeñas modificaciones y acaba siendo cualquier otra cosa. Aquí tenemos los 64 codones, 20 para 20 aminoácidos, para en realidad 22 aminoácidos. Ya habíamos visto todos estos codones, no es necesario que se aprendan los codones, obviamente. Pero fíjate que tengo aquí serina, 2 codones, y aquí tengo 4 más para serina. Hay aminoácidos que, como les dije, tienen 5 o 6 codones, y hay aminoácidos como el triptófano y la metionina que solo tienen 1. Aquí está el triptófano, solo un codón, y la metionina solo un codón. Ahora, ¿de qué depende la cantidad de codones que tengas? De la frecuencia en la que se encuentra el aminoácido en las proteínas. Así que los aminoácidos que tienen mucha presencia proteica tienen muchos codones, máximo 6, y los aminoácidos que tienen poca presencia proteica tienen un aminoácido. Pero bueno, va variando, ¿no? Tengo 6, 4, 2, depende. Ahorita les voy a mostrar una tabla donde están la cantidad de codones por aminoácido. Los codones que tienen que aprenderse son estos. El codón AUG, que es el codón de iniciación, que codifica para metionina o formilmetionina, metionina en eucariotas, formilmetionina en las bacterias. Y los codones de terminación, o codones denominados stop, o codones sin sentido. Estos codones sin sentido, cuando llega a la síntesis de proteínas, se leen y se desarma el complejo de síntesis de proteínas. Estos codones de terminación, o codones stop, o codones sin sentido, son el codón UAA, UAG y UGA. El UAA se llama codón ocre. El UAG se llama codón ámbar. Y el UGA se llama codón ópalo. Así les han puesto. ¿Alguien amante de las piedras semipreciosas? Pues decidió poner, y no sé si el ámbar es una piedra semipreciosa, no sé, pero bueno, el ópalo sí es semiprecioso. Bueno, ¿quién sería el amante de qué cosa que se le ocurrió poner? No tengo idea. Pero bueno, el ámbar, a mí me gusta mucho el ámbar, es una resina, no sé si alguien conoce, es una resina amarilla, que sale ahí de algún, no sé de qué, pero se mantiene por añadas, y hay algunas especies, bueno, no especies, algunas cosas, hay como piedras de ámbar que tienen en su interior insectos, o que tienen flores, o que tienen fósiles así del año de la cachetada, bien bonito. Hay unas cosas de ámbar, una joyería en ámbar que es maravillosa. Claro que hay que diferenciar el ámbar del plástico, porque hay unos plásticos amarillos que te hacen pasar por ámbar y que pues la verdad que es plástico. Por eso muchas veces algunos individuos que te venden estas cosas, por ejemplo en Chiapas, donde hay mucho ámbar, en México, andan con sus cerillitos, ¿no? Y te pasan el cerillo por la piedra para que te des cuenta que es piedra, no es plástico. Pero igual es unos ríos, igual te meten gato por liebre. Bueno, el caso es que el codón ámbar, que es un codón de terminación, cuando el RNA mensajero sufre una pequeña modificación, y modificación me refiero a su forma, se dobla un poco, cambia la codificación, y en lugar de ser un codón stop, es un codón que codifica para pirrolicina. Son pequeñas modificaciones durante la síntesis de la proteína que hacen que cambie la codificación, y en lugar de codificar stop, mete pirrolicina. Lo mismo pasa con el codón ópalo. El codón ópalo codifica para selenocisteína, igualito. O sea, normalmente si el RNA mensajero está recto y se está leyendo así de manera correcta y así en horizontal, sin ninguna modificación en la configuración del RNA mensajero, pues codifica para stop. Pero de repente el RNA mensajero se dobla un poco por su misma previa secuencia, y entonces se cambia la codificación a selenocisteína.
Entonces, mira, aquí tengo mi DNA con mi RNA editado, que es igualito. Y luego este RNA va a ser leído para poder tener una proteína. Ok, creo que me voy a quedar aquí. Y continuamos con traducción la próxima clase. Ay, no, me falta mucho. No, voy a avanzar unas 2 diapositivas más. No, prefiero no, mejor no. Doña Indecisa, perdón, van a disculpar. Ok, chicos, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto la respondemos. Y si no, pues vayan a estudiar fisio, no sé qué cosa tienen que estudiar, o seguirán estudiando ahorita, porque he visto también que mi hijo está en clases y está estudiando cualquier otra cosa. No pone atención a sus docentes. Me imagino que ustedes están en las mismas. Ok, entonces, si no hay ningún comentario, sugerencia, reclamo, nada, por favor pónganme bye bye en el chat y nos vemos el próximo lunes para terminar síntesis de proteínas. Y después nos quedan un par de clases más y estamos terminando, chicos. Estarán muy felices y ya están casi aprobados, así que deben estar más felices todavía. Nos vemos, niños, cuídense mucho. Pórtense bien. Chao, chao. Hasta luego, doctora.